Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Pregúntale al Paz. Estamos abordando un tema muy importante en esta ocasión, relacionado con un tema general que hemos estado revisando en algunos videos esporádicamente, que es el tema de los diezmos. En el video anterior relacionado con este tema hablamos de cómo se sostiene financieramente un pastor y ahora hablaremos de cómo se sostiene financieramente una iglesia o la iglesia. Obviamente, repito, está relacionado con el tema de los diezmos porque es un tema financiero. Bien, pues la Biblia nos enseña que Jesús estableció ciertos criterios en algunos momentos para el trabajo de sus obreros. En algunos momentos los mandó sin nada en la mano para ir a predicar y en otros momentos les mandó que llevasen incluso hasta un poco más de lo necesario. Luego la Biblia nos enseña cómo la iglesia se va desarrollando al surgir los primeros grupos de iglesia y la gente empieza a donar recursos, vende sus terrenos, sus propiedades y dona el dinero para la estabilidad o para la suplencia de las necesidades de las personas de la iglesia. Y bueno, pues así se va desarrollando. Luego ofrendas que se van recogiendo. Pablo recoge una ofrenda en todas las iglesias que él fundó para la iglesia de Jerusalén. Vaya, parece ser que ese es el modelo, pero no tenemos en la Biblia un modelo contemporáneo a lo nuestro o visible con lo nuestro, porque nuestra condición hoy es diferente a ese momento. No había templos, propiedad de las iglesias, y esto pues también genera otro tipo de situaciones económicas que en aquel momento no se vivían. Sin embargo, los principios básicos del desarrollo de la iglesia también están establecidos en el desarrollo de la vida religiosa del pueblo de Israel, y creo que de ahí podemos desprender algunas ideas que nos pueden servir. Por ejemplo, en algunos momentos la iglesia se ha sostenido por medio de recursos que ofrecen los gobiernos bajo los cuales se encuentra, sobre todo cuando estos gobiernos obviamente son afines a ella. En esos casos se estila o se acostumbra un apartado económico para poder apoyar a las iglesias. La historia nos demuestra que eso ha sido así en más de alguna ocasión, aunque no es algo realmente muy recomendable para sostener la santidad, la transparencia y la independencia de la iglesia. Sin embargo, así ha sido en la realidad, en la práctica, en algunos momentos. Sin embargo, la mayoría de las veces no ha sido así. En otras ocasiones incluso la iglesia ha tenido que sobrevivir no solamente sin el apoyo, sino con el ataque de los gobiernos, y bueno, la iglesia se ha sabido desarrollar sin estructuras, sin recursos y sosteniéndose únicamente con apenas lo más necesario para su desarrollo. Pero cuando la iglesia se establece de una forma normal y la relación con el gobierno es cercana pero al mismo tiempo separada, pues entonces se puede dar un desarrollo normal de la obra de Dios, y en ese contexto es en el que quiero hablar de cómo se sostiene una iglesia financieramente. No en el contexto de una iglesia que es apoyada por el gobierno, porque pues no estamos en ese contexto, y tampoco estamos en el contexto de una iglesia perseguida que sufra económicamente en ese sentido. Así que estamos en un contexto en el que podemos ver cierta estabilidad, y en ese contexto entonces las iglesias o la iglesia del Señor se desarrolla con cierta naturalidad, y en ese desarrollo natural podemos ver nosotros que una pieza clave importante que ya vemos desde el Antiguo Testamento en el concepto de religión del pueblo de Israel se hace presente también en la iglesia: las ofrendas y la forma en que éstas pueden desarrollarse, pueden trabajarse para la obra del Señor. Añadimos a eso el concepto de los diezmos y otros trabajos que se pueden hacer, recursos donativos, apoyos, en algunas zonas se les llama talentos, a las actividades que se realizan pro beneficio de la congregación. Y bueno, en ese sentido, las iglesias se sostienen de esa manera, con los donativos de las personas, con las ofrendas de los creyentes que asisten a la congregación, y obviamente se busca que a través de estos recursos se tenga todo lo necesario para desarrollar las actividades de las iglesias, desde la compra de un terreno
la construcción de las instalaciones, el mantenimiento de las mismas y obviamente esto que no es una prioridad, pero aunado a las cosas que sí son prioritarias como es el trabajo y los recursos que se necesiten para expandir el Evangelio, para predicar el Evangelio, todas las actividades que realizamos como iglesia para servir, para ministrar a las personas, para apoyar a nuestra comunidad y todo el trabajo evangelístico, misionero, social que realiza la iglesia, todo absolutamente se realiza a través de los donativos, de las ofrendas que las personas entregan. Y en ese contexto es en el que, y insistiendo en el tema de que viene desde el Antiguo Testamento la idea, los diezmos también forman parte de este proyecto. En la Biblia no encontramos la exclusividad de los diezmos para un grupo de personas, ya lo hemos tocado en otros videos, por cierto, les invito a verlos, por favor, busquen los otros videos relacionados con los diezmos en los que he hablado acerca de eso. Menciono cómo los diezmos no son exclusivamente para los pastores, los diezmos son para la obra de Dios y por lo tanto, si se aplican, no es obligatorio, pero si se aplican, entonces pueden y deben ser utilizados en algún momento también para sostener la obra del Señor. Entonces, prioritariamente los utilizamos, como decíamos el video pasado, del sostenimiento de un pastor. Los diezmos se utilizan prioritariamente para el sostenimiento pastoral, pero llega un momento en el que estos también pueden ser utilizados de acuerdo a la situación específica de cada congregación para el desarrollo de la obra del Señor ahí. Así que entonces todos los recursos que entran a la congregación pueden servir para sostener a su ministerio, a las personas que se dedican al servicio de tiempo completo o parcial, pero entregados al servicio de la obra del Señor y para desarrollar todas las actividades y cubrir todas las necesidades de todo tipo que tiene una congregación. Así que ahí están los recursos. Obviamente en un video próximo estaremos hablando de la transparencia en el manejo de los recursos, que es clave. Así que esperemos que esto pueda ayudarles un poquito a ustedes. La iglesia no se sostiene con recursos del gobierno, la iglesia no se sostiene con recursos de otro tipo que no sean los que los mismos congregantes entregan sus ofrendas, sus trabajos, se hacen actividades, se hacen talentos, se hacen rifas, se hace todo tipo de proyecto para poder generar los recursos que se requieren, pero al final de cuentas son recursos de las personas que se congregan y que de esa manera colaboran para sostener la obra del Señor. Y entre esos recursos, por supuesto, en cierto contexto específico, también pueden incluirse los diezmos para aportar de este porcentaje de apoyo de los cristianos, no solo al sostenimiento pastoral, sino también a la obra de Dios en general. Bueno, pues espero que esto sea de utilidad y como dije, en un próximo video estaremos hablando entonces de la importancia de que tanto en el caso pastoral como en el caso de la iglesia, todos los recursos financieros sean tratados con la transparencia que se merecen. Pues muchas gracias por escuchar y ver este video, espero que sea de bendición para ustedes. Repito que pueden escribirme en sus comentarios las preguntas que tengan sobre este y cualquier otro tema y seguiremos grabando este tipo de videos para dar una respuesta a estos temas. Muchas gracias por estar conmigo, deseo que el Señor les bendiga toda esta semana y nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Pregúntale al Paz. Hasta la próxima.